Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Difícil de creer. Es difícil de creer. Y esto es, hermano, un mensaje para todos aquellos que están hoy aquí, que de alguna manera les resulta difícil, como también a muchos de nosotros, nos resulta difícil el creer en las cosas espirituales. Muchas veces nosotros tenemos mucho conocimiento acerca de la educación, de las tradiciones, y nos cuesta admitir por fe la resurrección de Cristo. Y es importante porque, aunque han habido discípulos que les fue difícil, imagínense lo difícil que fue para ellos. ¿Cuán difícil será para nosotros creer esto? Y por esa razón es importante entender las Sagradas Escrituras, porque es el Espíritu Santo el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y cuando entendemos esta realidad, hermano, nuestra vida tiene una bendición maravillosa, porque el gran engaño de Satanás es hacernos creer, hermano, que ya sabemos todo. Es importante poner un corazón humilde, y yo quiero dirigirme a cada uno de ustedes hoy, a aquellos principalmente que les cuesta asimilar esta verdad, que por ejemplo dicen: no, yo la verdad, yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo tengo una relación con el Creador, pero a mi manera, ¿verdad? Y entendemos esto, y por eso quiero tomar esta escritura, porque si fue difícil para los discípulos, ¿cuánto más para nosotros? Por eso es importante exponernos a las Sagradas Escrituras. Déjeme leerle desde el capítulo 20 del Evangelio de Juan, en el versículo 24, capítulo 20, y voy a comenzar en el versículo 24. La palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice de la manera siguiente: pero Tomás, ahí usted le puede poner su nombre también, llamado el Dídimo, eso significa el gemelo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si yo no veo en sus manos las marcas de los clavos, y si no meto mi dedo en la marca de los clavos, y si no meto mi mano en su costado, no creeré jamás. 8 días después, sus discípulos estaban adentro otra vez, y Tomás estaba con ellos. Y aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: Tomasito, ven por favor, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Pon acá tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no ven y creen. Impresionante esta palabra, hermano. Debería de hacernos sacudir lo más interior de nuestro ser, porque Tomás, el incrédulo, tiene todas las características que nosotros también tenemos. De alguna o de otra manera, en alguna medida, somos como este muchacho Tomás. Somos incrédulos. ¿Qué tan incrédulos somos? Bueno, no podemos tener una pasión por el Señor. Nuestras oraciones son oraciones muy simples, vacías. Por esa razón tenemos que entender la verdadera palabra que dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Oremos al Señor. Amante Señor y Padre nuestro, esta es una maravillosa palabra de Dios.
nos llena hasta lo profundo de nuestro ser, porque tiene que ver con nuestra condición, porque en alguna medida, Señor, somos semejantes a este discípulo Tomás. Sin embargo, Señor, con qué amor y con qué bondad tú lo llamaste y le mostraste a él la evidencia. Qué tremendo momento cuando aquel muchacho se sintió a lo mejor avergonzado por lo que había mencionado, pero tú no lo rechazaste, tú le extendiste tu amor y tu misericordia, porque conoces la condición, que somos polvo. Pero cuando tú te le acercaste y le dijiste, ven, te voy a mostrar la evidencia. Y en ese momento, él no se pudo sostener y cayó completamente postrado a sus pies. Y tuvo que decir, Señor mío y Dios mío. Y aquí nace la revelación tan grande y poderosa de nuestro Señor Jesucristo, que le dijo, porque has visto, creíste, pero bienaventurados aquellos que no vieron, pero creyeron. Y ahí estamos, Señor, en este punto, aprendiendo esta palabra. Te damos gracias en el bello nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Amén. Queridos hermanos, hablar de la resurrección de Cristo es un tema que marca la diferencia del mensaje cristiano. Este mensaje lo dejamos atrás hace mucho tiempo y empezamos a sustituir el mensaje que es la piedra angular de la vida cristiana, porque la misma palabra de Dios dice que si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y nuestra fe es inútil. El fundamento de nuestra vida es que Cristo no quedó clavado en la cruz. El fundamento de nuestra fe es que Él atravesó y Él se levantó de entre los muertos. Y porque Él vive, nosotros vivimos. Por eso cuando le cantamos porque sabemos que está vivo. Porque cuando oramos, también sabemos que Dios escucha nuestro clamor. Cuando estamos en medio de una situación difícil que refleja nuestra incapacidad, nuestra impotencia, o aún cuando estamos al borde de la misma muerte, en ese momento debemos de tener la convicción y la seguridad que aquel que dijo que no nos iba a dejar, que iba a estar con nosotros hasta el fin de los días, Él está con nosotros. Estamos seguros que en medio de la más grande tormenta, Él se va a levantar, va a decir, calla, ese. Esta es la verdad absoluta de la vida cristiana. No es una teoría. Nuestra fe no es abstracta. Nuestra fe está sustentada en las palabras que nuestro Señor Jesucristo estableció. Por eso es importante entender que a ellos les resultó difícil creer en la resurrección. Por una razón, la mente humana es una mente, hermano, que tiene tremendas dimensiones. Porque cada uno tiene, como decía mi mamá, cada mente es un mundo. Cada persona piensa como quiere. Venimos, cuando nacimos que venimos al mundo, salimos del vientre, nuestra mente viene totalmente pura, inocente. Es como una pequeña vasija y se empieza a llenar de cosas, las tradiciones. Se empieza a llenar esa cabeza de todas las experiencias que vamos viviendo. Y a medida dependiendo las experiencias y la instrucción y la educación que vamos teniendo, entonces nuestra mente va a reflejar un fruto. Por eso es importante entender la mente de un cristiano. Hay tantos, y vamos a enseñar un tiempo en la semana, cuando tengamos oportunidad, las diferentes clases de mentalidad que hay. Hay una mentalidad que fue una mentalidad de gobierno, de poder en el jardín. Hay una mentalidad que fue la mentalidad de la esclavitud en Egipto. Todo lo que actuamos, lo que hacemos, viene producto de la mente. Una mente de esclavo va a vivir como esclavo. Hay una mente de pobreza, hay una mente de miseria, hay una mente del desierto. Cuando la gente fue en el desierto, la mentalidad que le afectó
la experiencia del desierto le afectó totalmente su mente y por supuesto también su comportamiento y su conducta. Hay una mentalidad de conquista cuando conquistaron la tierra prometida. Hay una mentalidad, hermano, cuando estamos bajo la presión de Saúl. Hay una mentalidad que tenemos que romper esa mentalidad para poder tener una mentalidad de bendición. Por eso el apóstol Pablo dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. También dice el apóstol Pablo en la 1 Corintios, el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu porque le parece que son locura. Pero el hombre espiritual discierne las cosas del Espíritu. Es decir, hay dos dimensiones, la dimensión espiritual y la dimensión natural. Muchas veces queremos entender el mundo espiritual con una mente finita. Y por esa razón fue algo tremendo. Una situación en la que los discípulos esperaban al Mesías como libertador, como un libertador político. Ellos querían a un Mesías que viniera a quitarles la bota de opresión de los romanos. Esperaban a un Mesías que fuera un libertador político, pero nunca se imaginaron a un Mesías sufriente y que fuera resucitado. Nunca se imaginaron que aquel Mesías venía desde el mundo espiritual con un propósito, era liberarnos del pecado, que es el cáncer más grande del ser humano. Y era la sangre preciosa que tenía que ser vertida en la cruz del Calvario. Esa sangre carmesí, esa sangre preciosa es lo único que hay y que puede y que tiene la capacidad para limpiar el pecado. El pecado destruye al ser humano, lo lleva en una condición de agonía, de desesperación, lo lleva hasta el punto de la desesperación. Pero la sangre de Jesucristo, esa sangre que brotó en el monte Calvario, esa sangre carmesí por la fe, cuando se aplica a ese corazón pecador y desesperado, es ahí cuando recibe ese maravilloso milagro. No era el Mesías que venía a quitarnos los impuestos, el Mesías que venía a remover el imperio romano. No, era el Mesías que venía a tratar con la mera realidad del ser humano. La tristeza, la depresión, cuando morían en la enfermedad, en el abandono, en la soledad. Cuando esa persona está en medio de ese apartamento en la noche y no sabe qué hacer. Cuando apaga la luz de su apartamento, empieza a sentirse vacío y tiene que decir, tiene que haber algo más. Esto no puede ser toda la vida. Tiene que ver cuando tú terminas tu jornada de trabajo y terminas y dices, tiene que haber algo más. Y cuando eso viene, la grandeza de Dios te puede llenar ese vacío en tu corazón. Ese vacío en tu corazón. Porque puedes tener todas las cosas del mundo, pero de nada sirve si hay un vacío en tu corazón que no puede ser llenado por las cosas del mundo. Solamente puede ser llenado por la bondad de Dios. Cuando Dios te bendice con su paz y su gozo. Cuando Jesús se le apareció a estos muchachos y les dijo, Shalom. ¿Qué significa Shalom? Shalom es una expresión en hebreo que significa el Dios de paz te bendiga y te haga próspero. Eso es lo que significa. Pero nosotros, ¿qué le decimos a la gente? Cuando el esposo va al trabajo temprano de la mañana, que te vaya bien, hijo, que Dios te bendiga. ¿Quién? Son simples tradiciones, pero si tú le dices que el Dios de paz te bendiga y te haga fructífero este día, está profetizando la palabra que Jesús dijo, que el Dios de paz se revele a tu vida como un Dios sanador, que el Dios de paz te levante de esa condición, que el Dios de paz haga brillar su rostro sobre ti. Dígame, ¿qué mujer hace eso? Pero está en la palabra. ¿Por qué no lo podemos decir cuando vemos a un hijo que está en una condición de confusión y empezamos a darle consejos al muchacho? ¿Sabe que el ser humano no cambia por consejo? Cambia por el poder de Dios. ¿A cuántos borrachos les han dado consejo?
Mira, por favor ya no lo hagas. Mira, te va a agarrar la policía, vas a terminar en la cárcel. Mira, vas a perder el trabajo, vas a perder tu familia. Pero, ¿le sirve eso? Simplemente son palabras. Pero él sigue haciendo lo mismo. Le dice a la hija, mira, ese muchacho no está bien contigo. ¿Y qué es lo que ocurre? Sigue haciéndolo. ¿Por qué? Hasta que usted viene y trae la palabra de Dios y la aplica al corazón. Es de adentro hacia afuera. Y por esa razón tenemos que darnos cuenta, hermano, la importancia de poder tener el conocimiento de la palabra. Ellos creían que la muerte era el final, el fin de todo. Ahí se termina todo, la muerte termina todo. Ellos no podían concebir que fuera algo sobrenatural, aunque Jesús se los había mencionado ya en 3 ocasiones. Voy a ir a Jerusalén y voy a ser entregado en manos de pecadores. Me van a matar, me van a llevar a la cruz, pero al tercer día voy a resucitar. En 3 ocasiones se los dio, pero ellos no creyeron la resurrección. Les fue difícil creer la resurrección. 40 días Jesús, después de la muerte y que después de su resurrección, estuvo con ellos. Ya no estuvo haciendo los milagros que hizo en su ministerio terrenal. Ahora estaba enseñándoles acerca del reino, acerca del propósito, porque ellos fueron, esos 11 muchachos, fueron el fundamento de la iglesia. ¿Qué tipo de corazones tenían? No tenían una educación. La gente decía, si son gente ordinaria, son gente de pueblo, no han ido a la universidad. Pero ¿sabe qué maravilloso? Dios escogió de lo vil del mundo para avergonzar a los necios. Y eso no lo puede entender la mente humana. ¿Cómo este muchacho, si no tiene letra, cómo puede hablar así de Dios? Porque lo ha experimentado. Esta es la bendición. Por eso hay una confrontación entre la relación divina, la revelación divina, contra la lógica humana. ¿Cómo podíamos entender que el Dios Todopoderoso se había limitado a un cuerpo humano y había nacido en un humilde pesebre y había caminado por las calles de Jerusalén, no tenía dónde reposar su cabeza? Hermanos míos, no tenía ni siquiera para pagar los impuestos. Tuvo que ir a sacarle una moneda a un pez para pagar los impuestos. ¿Cómo alguien iba a seguir a alguien así? Pero ¿sabe qué? Dios Todopoderoso era el que había venido. Y cuando ellos predicaban, ese Cristo que murió en la cruz pero resucitó, Él es el Dios Todopoderoso, Él es tu Señor y tu Salvador. La mente, en ese momento, la cultura helénica, la cultura de los filósofos, de Platón, de Sócrates, de Descartes, de Demóstenes, de todos ellos, estaba invadiendo completamente esa población. Era la cultura griega. Y le decíamos a esos sabios filósofos, oye, recibe a Cristo, Él murió por tus pecados. Y yo decía, ¿de qué están hablando? ¿No le ha pasado a usted que le dice, oiga, le invitamos a la iglesia, venga a recibir de Cristo? No, yo creo en Dios, yo tengo una relación, mis abuelitos, mi papá me enseñó cómo creer en Dios, así que yo creo en eso. Y usted le pregunta, ¿cuál es el versículo bíblico más importante de la Biblia? No lo sé, nunca me lo enseñaron. ¿Cuál es el capítulo que si ese capítulo lo quitamos de la Biblia, quitamos la fe? Bueno, no lo sé. Descríbame la salvación. ¿Qué es la justificación? ¿Cómo opera la regeneración, el cambio, la transformación? ¿Cómo opera la santificación? ¿Cómo es la obra que tenemos que hacer? ¿Hay algo que tenemos que hacer para ser salvos? ¿O es por gracia? Entonces nos damos cuenta que hay un conflicto de lo espiritual contra la mente humana. Y entre más educados somos, más hemos aprendido las cosas de nuestros maestros y hemos rechazado lo que no sabemos. Recuerdo una vez trabajando yo en un taller trabajaba. Ese día fue difícil para mí porque muy pesadas las cosas. Y entonces tenía un compañero que éramos muy amigos. Yo le compartía, él siempre se burlaba de mí porque me decía el predicador, ahí viene el preacher, el predicador. Y yo siempre lo sentía amoroso, siempre fui amoroso con él. Y un día le dije, oye, te he estado predicando la palabra, pero tú nunca
tú siempre me la rechazas. ¿Cuál es el obstáculo que tú tienes? Es que me dijo, yo soy ateo, me dijo. Tú eres ateo. Qué interesante. ¿Y desde cuándo eres ateo? Le dije yo, porque tú no naciste ateo. ¿Cuándo fue que te cambiaste a ateo? ¿Cuándo fue que te describiste como ateo? Es que un día en la universidad un profesor dijo que no creíamos en... Oiga, entonces tú eres ateo porque un profesor te dijo. Estás poniendo eso por encima de lo que Cristo dijo. Y dijo, no me había dado cuenta de eso. Hermano, yo seguía predicándole la palabra de Dios, siempre. Y el día, ¿sabe qué me dijo? Mira, tengo un problema en mi casa, quiero que ores por mí. Y no eres ateo. Pero ¿sabe qué? Adentro del corazón hay una necesidad, hermano. ¿Recuerda la mente del niño cuando viene? Le van poniendo cosas en su mente y eso es lo que nosotros reproducimos. Porque cada semilla se reproduce según su género. Somos lo que hemos sido influenciados, lo que hemos creído. Y esto era algo terrible. La resurrección no era algo normal. Ni siquiera Marta y María la comprendieron. ¿Cómo es esto? Ellos iban a embalsamar a Jesús. ¿Cómo es posible esto? Si él dijo que iba a resucitar, además habían tenido la experiencia de que su hermano había resucitado entre los muertos. Ya día, dice la Biblia, tenía 4 días de muerto y resucitó entre los muertos. Qué maravilloso eso. Pero cuando Jesús murió, ellos iban a ser embalsamados sin creer que él se iba a levantar de entre los muertos. La incredulidad surge cuando Dios actúa fuera de nuestro marco de referencia o de nuestras tradiciones. Cristo resucitó cuando tú te arrodillas al borde de tu cama y le clamas a Dios, Señor, ayúdame, yo no soporto más. Tengo una cirugía que el doctor dice que voy a tener y estoy temeroso. Te ruego que me ayudes. Cuando tú te arrodillas al borde de tu cama, en el más profundo silencio de tu corazón, ¿realmente lo crees lo que estás orando? ¿Estás creyendo que Dios está inclinando su oído y te dice, hijo, no temas? Yo te he puesto ese médico ahí, porque la medicina, yo la he creado. Lo que él sabe es por todo lo que yo le he enseñado a ese médico. Así que él te lo he puesto en tu camino, para que él haga lo que tiene que hacer la ciencia. Pero yo voy a obrar y voy a estar contigo en medio de este problema. ¿Te levantas creyendo eso? ¿O todavía sigues ansioso y dices, ¿y qué pasa si me muero? ¿Y qué pasa si en vez del bisturí me mete un cuchillo este hombre? Y empiezas a pensar eso. Pero Dios dice, no, hijo, yo voy a estar contigo. Yo te voy a levantar. Pero Señor, mira, yo tengo esto porque un accidente, que andaba un poco ebrio ese día y tuve un accidente y me lastimé y tengo todo este dolor. Hijo, yo no estoy enojado por eso. Lo que yo quiero es que vengas a mí, porque yo soy tu suplidor, yo soy tu sanador, yo soy el que te proveo, yo soy el que te bendice. Y si yo he empezado a bendecirte, lo voy a terminar hasta el día en que te vayas conmigo. ¡Qué maravilloso es Dios, hermano! Ese Dios que creemos está contigo. Él no te va a dejar. Él conoce tus debilidades, Él conoce tus fragilidades, Él conoce que somos barro. Por eso las tradiciones impiden que la revelación espiritual venga. Y un día tenemos que decirle, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte en el poder de tu muerte y en el poder de tu resurrección. Yo me inclino a ti, Señor. Enséñame, dame tu palabra. Señor, tú conoces lo cabeza dura que soy. Tú sabes que a mí me cuesta, Señor, porque yo soy un ingeniero y entonces aprendí los números. Y Señor, a mí, si no me lo demuestran, yo no lo creo. Si no me lo muestran, yo no lo creo. Pero enséñame a tener un corazón humilde, sencillo, dócil para ti. Enséñamelo, Señor. Y el Dios de paz guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús, dice la palabra. Qué lindo es poder venir al Señor, hermanos, aleluya. Pero muchas veces debemos de reconocer que el miedo se apodera de nosotros.
Y luego del miedo, ¿qué viene? La desesperación. ¿Por qué hay muchos que dudan de la resurrección? Bueno, principio era por el miedo a los judíos. Si nosotros decimos que Cristo ha resucitado, los judíos nos van a encerrar y nos van a matar. Eso es lo que decía Lucas 20:19, ¿verdad? Y por supuesto, cada uno negó, abandonaron a Jesús en la cruz. Mientras Jesús multiplicaba los panes y los peces y sanaba a los enfermos, ellos andaban ahí a la par de Jesús. Cuando Él sanaba a los ciegos, estaban: ¿tú andas con Él? Sí, yo soy parte de los discípulos de eso. Pero cuando lo arrestaron y lo crucificaron, ¿tú andabas con Él? No, a mí que me registren. Yo iba pasando. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús? Y esto era por el miedo, el temor. Van a decir que soy cristiano y ¿me entiendes? ¿Cuántas veces hacemos eso? Pero la palabra de Dios dice: si tú me confiesas delante de los hombres, yo te confesaré delante del Padre que está en los cielos. Qué lindo es sentirse honrado, hermano. Mire, cada día yo estoy tan seguro, hermano, que yo nací para esto, pues. Yo nací para ser un ministro, hermano. Yo vivo para el Señor. Cada día yo quiero honrarlo. Quiero llegar al final de mi día. El día que ya, hermano, que sea mi última respiración. Esa es mi gran petición a Dios. Mi última respiración, yo quiero decir cuán bueno es Dios. ¿Ves? Cuán bueno es Dios. Aleluya. Porque solo bien he recibido de Él, hermano. Dios me dio la vida. Mi vida estaba perdida y Él le dio razón de vivir a mi vida. Dígame, ¿cómo no he de honrar al Señor? ¿Cómo no he de vivir para Él? Si Él me ha dado todo. Hoy me desperté por su gracia. Y Dios me permite en su grande amor, hermano, estar aquí. El más indigno de todo, Dios me permite ser su ministro. Qué lindo eso, hermano. Dígame si no es maravilloso. Pero ellos tenían miedo. Y por esa razón, hermano, muchas veces nuestra mente exige pruebas científicas para entender lo espiritual y así rechazan lo sobrenatural. Miren lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a ir a Primera de Corintios. El apóstol Pablo, hablando en el capítulo 1, versículo 22. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice así: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Versículo 23. Pero nosotros, qué lindo esto, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Imagínense, hermano, locura. Pero vea el versículo 18 del capítulo 1, ese me impacta maravillosamente. El versículo 18, 1 Corintios 1, 18, dice: porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo, hermano! ¡Qué maravilloso! Mire, para los que se pierden, esa es una locura. Esa es como una locura. El mensaje de la cruz es una locura. ¿Cómo voy a creer eso? Si yo soy un doctor, soy un ingeniero, soy un profesionista, ¿cómo voy a creer esto? Pero ¿sabe qué? Dice, es una locura. Pero para nosotros, los de corazón humilde, los de una fe simple, los de que somos honestos, los que venimos delante de Dios, ¿sabe qué dice? Para ellos es poder de Dios. ¿Sabe lo maravilloso de Tomás? Todo el mundo dice el incrédulo. Pero ¿sabe qué? Todos nosotros hemos tenido en alguna medida eso. Pero ¿sabe qué? Jesús no lo rechazó. Hay algo que admirar de Tomás. Fue su honestidad. Él no se fue por allá a hablar allá. No, él dijo, si yo no lo veo, no lo creo. Él fue honesto. Yo tengo que verlo. Y cuando Jesús vino, lo llamó y mostró un corazón humilde. Parece que los ojos se le cayeron como las escamas y cayó postrado y dijo, Señor mío y Dios mío. Qué lindo, hermano. Ese muchacho de ahí en adelante se convirtió en un gran predicador de Cristo y llegó hasta el final de su vida predicando a Cristo. Qué lindo, hermano. Qué propósito más hermoso el poder vivir para Cristo,
el entenderlo, el conocerlo en el poder de su muerte y de su resurrección. Vivir para Cristo, que nuestros hijos nos miren, wow, mi papá como creía en el Señor, su fe era inquebrantable. Qué maravilla, hermano. Esto es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es importante, hermano, entender esto. Mire, la resurrección es un escándalo para la mente humana, para la razón humana. Es un escándalo, porque Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo está predicando en Roma, en Atenas, y le está predicando a esos filósofos. Mire que lo que dice, toda la historia está en el capítulo 17 del libro de los Hechos, pero solo voy a tomar el versículo 32. Dice así: ¿cuál fue el mensaje de Pablo en Atenas? Acerca de la resurrección de Cristo. Entonces, el versículo 32 dice: cuando le oyeron mencionar la resurrección de los muertos, unos se burlaban, pero otros decían: te oiremos acerca de esto en otra ocasión. En otra vez, cuando vengas. ¿Sabe que Pablo nunca le mandó una carta a Atenas? Le mandó a los corintios, le mandó a los filipenses, le mandó a los gálatas, pero nunca le mandó una carta a la iglesia de Atenas, porque estaban tan saturados con esa filosofía como René Descartes, que no podían explicar, bueno, ¿por qué somos tal como somos? Él dijo: soy, pues luego existo. Imagínense, si soy, luego existo. Pues sí, pero ¿de dónde soy? No podían explicar eso. Entonces ahí aparece todo Platón y todos estos Sócrates y todos los filósofos que inundaron la mente humana y decían: no, yo no creo. Pero lo que tenemos que tener es la sencillez del corazón para venir al Señor. Es cierto, yo puedo reconocer que algunas veces hemos tenido malas experiencias con líderes religiosos, frustraciones en la iglesia, lo que nos debilita nuestra confianza y nuestra fe. Es cierto, no podemos negar que a veces yo me he encontrado con personas y oye, ¿cómo está? Sí, yo soy cristiano. Sí, mi mamá era cristiana. Pero ahora va a la iglesia. No, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ese pastor que estaba ahí hizo tal. Hermano, pero entonces, ¿dónde estaba tu fe? ¿En el pastor o en Cristo? ¿Por qué nos comparamos con él? Algunas veces yo tengo que entender y reconocer, y lo hago con corazón de verdad, hermano, quebrantado. Hay ministros que han engañado y han lastimado a la grey, han lastimado a la congregación. Sus vidas no son consistentes con lo que predican. Sus familias son una contradicción con lo que ellos predican. Es cierto, algunos de ellos han mostrado la codicia y han permitido que la gente sea una mercancía y han extraído el dinero para sus propios beneficios, viviendo vidas suntuosas, viviendo vidas, hermano, a costa del dinero de su congregación. Definitivamente Dios va a juzgar esto, porque al que más se le da, más también se le va a demandar. Y por esa razón muchos dicen: no, yo porque, mire, esos pastores son unos ladrones, y los metemos todos en la misma canasta, ¿verdad? Ahí van con el dinero otra vez, ahí solo con el dinero y por el dinero. Entonces perdemos la realidad. Hermano mío, yo tengo ya bastante tiempo de ser un pastor. He predicado la palabra por más de 40 años. Pero ¿sabe qué? Dios me guardó a mí de esa codicia del dinero. Muchos años atrás, un anciano pastor me dijo, cuando yo tenía el llamado del pastor, yo no podía, yo tenía una desesperación por predicar. Yo me subía a los autobuses, yo me subía a los parques a predicar el evangelio en tiempos de guerra en mi país. Expuse mi vida muchas veces, predicaba el evangelio. Y cuando yo vine al Señor, yo dejé todo mi trabajo por venir al Señor. Y entonces un viejo pastor me dijo: hay dos cosas que tienes que aprender si Dios te está llamando. Número uno,
nunca te defiendas. Tienes que guardar tu corazón. Nunca te defiendas, porque te van a acusar o cualquier cosa, pero nunca te defiendas. Deja que Dios sea tu defensor. Y número 2, nunca le pidas nada a la congregación, porque no es la congregación la que te ha llamado. Dios es tu suplidor. Y a lo largo de mi vida, mi esposa es testigo y mis hijos, hermano mío, que he sido y me he mantenido dentro de eso. Ha sido por pura gracia de Dios. He sido un misionero en México por 18 años y he ido por muchos países. Usted puede hablar a esos pastores en México. Si alguna vez yo fui a predicar por una ofrenda, pagaba mis propios gastos. Me decían, pastor, va a quedarse con la familia, y me he quedado. He dormido hasta en el suelo en México. Nunca pedí una ofrenda. Cuando el pastor me bendecían con una ofrenda, pastor, esta es una ofrenda, yo agarraba el sobre y lo ponía en la canasta de la ofrenda siempre, porque Dios me proveía siempre, porque eso ha guardado mi corazón, porque yo no vine, hermano, para tener una vida de suntuosidad. Yo vine de lo más pobre. Yo conozco la miseria, yo conozco la pobreza, y yo soy agradecido ahora. Por eso el Señor me dijo a través de este ministro, nunca le pidas nada a la iglesia, porque no es la iglesia la que te ha llamado. Conocí el caso, hermano, de un pastor que había una familia muy rica en la iglesia, en mi pueblo, y este hombre rico le daba dinero al pastor, le compraba su carro y todo. Hermano, directamente, tome, pastor, este es el carro para usted, y este es el dinero, tome aquí. Le daba sus viajes y todo. Pero un día algo hizo esta familia y el pastor quiso exhortarlos, y ahí fue el gran problema. ¿Sabe qué dijo este hombre? Yo le he matado el hambre a ese pastor, dijo. Imagínense. Y eso, hermano, me pone a temblar. Me pone a temblar. Cada ofrenda que yo recibo, estoy delante de Dios, yo bendigo a esa persona y oro para que sea santa esa ofrenda. Por eso, hermano, es importante entender esto. ¿Por qué? Porque muchas veces, porque tuvimos una mala experiencia, no vamos a creer en las cosas de Dios. Otra cosa importante es entender la falta de un encuentro personal con Cristo. Tenemos que tener un encuentro personal con Cristo. Fíjense que los creyentes, después que Cristo resucitó, Tomás tenía que tener un encuentro personal con Cristo, como Señor y como Dios. Hay muchos como Tomás hoy en esta reunión, que creen que solo lo pueden ver, pero el mundo espiritual está oculto para ellos. Pero cuando venimos a un encuentro personal, le servimos a Dios, le amamos a Dios, amamos su palabra, Dios va a ir obrando en nuestro corazón. Él se va a ir revelando a nuestro corazón. Cuando nosotros seguimos en nuestra necedad, seguimos pecando, seguimos haciendo lo malo, seguimos haciendo lo contrario a Dios, hermano mío, vamos a tropezar. Nada Dios va a bendecir de aquello que Él no ha establecido en la palabra. Si quieres la bendición de Dios, tienes que sujetarte a la palabra, tienes que obedecer la palabra, porque Dios no bendice lo que Él no ha establecido. Dios solo va a bendecir al corazón simple, humilde y contrito. Por eso es importante que algunas veces, hermano, hay ministros que enseñan mal las cosas. Allá en Mateo 22, 23, no lo voy a leer por falta de tiempo, los saduceos, dice, no creían en la resurrección y le fueron a preguntar a Jesús acerca de una herencia. Pero ellos no creían. Un saduceo no va a enseñar la resurrección porque no creen en eso. No creen en un Cristo vivo. Entonces, por esa razón, ha habido malas experiencias que hemos tenido, porque malas enseñanzas. Recuerde, la fe viene por oír la palabra de Dios, pero el error también viene por el oír. Si usted está oyendo el error, tarde o temprano
ese error se va a convertir en una verdad para usted. Y ahí viene el problema. Vamos concluyendo ya. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 14, del 12 al 14, dice: si nuestra fe, si no creemos en la resurrección, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Por eso es importante que cuando Jesús reprendió a sus discípulos por su incredulidad, hermano mío, déjeme ver este pasaje, muy lindo, me encantó mucho porque me hizo recordar hace mucho tiempo este pasaje, Marcos 16, 14. Apenas estoy terminando la introducción, hermano. Solo aquí me dijeron amén. Marcos 16, 14. Estoy terminando la introducción. Son 7 puntos todavía que faltan. Alguien diga amén aquí, hermano. No me dejen solo aquí. Marcos 16. Mire qué lindo lo que dice. Está Jesús resucitado ya. Y entonces se encuentra con los muchachos. Y les dice: luego apareció a los 11. Versículo 14. Cuando estaban sentados a la mesa, y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y oigan, a estos incrédulos lo que les dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado es salvo, pero el que no cree será condenado. ¿Cómo? Jesús le está diciendo a aquellos muchachos que no creyeron, los reprendió. ¿Por qué no creyeron? ¿No se lo dije? Y aquellos estaban atónitos, con la boca abierta. Te lo dije, Pablo, te lo dije, Pedro. A Pedro, Mateo con Marcos ahí regañándose. ¿Por qué no creímos? Y a esos incrédulos, a esos duros de corazón, Jesús les da el siguiente versículo que ha sido el más sublime ministerio para el cristiano: vayan por todo el mundo, predíquenle a su familia, a sus hijos, a sus vecinos, predíquenle el evangelio, predíquenle que Cristo vive, que estoy aquí para bendecirlos. No he venido para hacerles daño, he venido para bendecirlos. He venido para estar contigo en medio de las tormentas y tus malas decisiones. Voy a estar contigo para ayudarte en lo correcto. A ellos les dio la gran comisión: vayan. A esos 11, ¿cómo cree que fueron ellos? Hermano, arrogantes, no, humildes. Pero un día se subieron al aposento alto y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y hermano, qué poder vino. Los demonios se huían. Ellos predicaban a Cristo. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Y hermano, el poder venía. Herodes agarró a Pedro y lo metió a la cárcel. ¿Sabe qué hizo la iglesia? No se puso a ver carteles y a hacer manifestaciones, ni empezó a vender cosas. No, se pusieron a orar. Y los ángeles vinieron y lo sacaron a Pedro de la cárcel a orar. Dios de los cielos oyó la oración de estos 11 muchachos. Y hermano, la bendición vino. Hay poder cuando creemos en ese Cristo resucitado. Qué gozo más hermoso, hermano. La fe se fortalece experimentando su poder cada día. Eso dice Filipenses 3:10. En la esperanza que la muerte no es el fin. Eso lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 13 y 14. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay vida eterna. No lo podemos ver ahorita por la fe, pero un día le veremos tal cual es. Y ustedes, hermano, nos vamos a gozar allá. Vamos a hacer un camping en el cielo. Qué lindo, hermano. A propósito, vamos a tener un camping por ahí pronto. Hermano, un camping primitivo ahí, oramos toda la noche, oramos y bendecimos y sentimos una alegría de como familias compartimos. Qué lindo es eso. Podemos disfrutar la vida cristiana, ¿verdad? La muerte no es el final, pero Dios transforma nuestras vidas, hermano. Para terminar, las condiciones para seguir a Jesús es un testimonio vivo.
Tenemos que vivir para el Señor. Así como Pedro testificó como testigo, somos testigos de la muerte de Cristo, dijo Pedro, Cristo ha resucitado y vive en mí, y ahora vive en vida nueva. Soy bendecido, soy hijo de Dios, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Eso dice Gálatas capítulo 2, verso 20. El misterio ha sido revelado. Jesús dijo, Señor, gracias te doy porque les revelaste este misterio a los niños. Aquellos hombres, todo lo que había sido oculto en el Antiguo Testamento, ahora ha sido revelado a estos muchachos. No fueron a la universidad. Algunos les cuesta mucho, pero a ellos les reveló el Evangelio. A ellos, aquellos que estaban perdidos, frustrados, desanimados. Qué lindo. De manera, hermano, que si queremos continuar viviendo de la misma manera, tendremos algunos logros materiales, pero vamos a perder el perdón de Dios y el cielo. Vamos a perderlo. No permitamos esto. Tengo una pregunta al final. ¿Hasta cuándo vas a empezar a dar pasos para creer en esa resurrección de Cristo? Que Él está aquí para bendecirte, no está aquí para juzgarte, no está aquí para regañarte y para darte de palos, no. Él está aquí para extenderte la mano porque sabe que estás en el polvo, sabe que has sido el fruto de frustraciones, de engaños, de humillaciones, de injusticias. Dios sabe que vives ahí, pero la mano de Dios viene y dijo, hijo, yo no estoy enojado contigo. Ven, hay una vida nueva conmigo. Sé parte. ¿Por qué lo rechazamos? ¿Por qué decimos, no, Señor, déjame vivir como yo quiero? ¿Qué? Rechazamos la mano preciosa de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a vivir en esa condición? ¿Qué más necesitas para rendir tu vida ante la bondad de Dios? Querido hermano, ya probaste todo, pero aún tienes un vacío en tu corazón. Ya lo probaste todo. Has sido de confianza en personas aquí y allá y has sido engañado, frustrado, humillado. Personas que creíste que te iban a bendecir, te traicionaron. Y ahora tu condición dice, yo no creo en eso porque ya me pasó la experiencia. Pero tienes un vacío en tu corazón que solo por Cristo puede ser llenado. Solamente tú puedes decirle, Señor, me he apartado de tus caminos, pero aquí estoy de nuevo. No tengo nada que ofrecerte, solo te necesito. Y la grandeza y la maravillosa mano de Dios con ternura y amor va a venir sobre ti hoy. ¿Hay alguien aquí que puede decir, yo quiero entregarle mi vida al Señor? Me he apartado de sus caminos, pero yo ahora estoy aquí. Aleluya. Amado Dios y Padre nuestro, este es un día maravilloso. Celebramos, Señor, tu grandeza y tu amor. Tú eres un Dios bueno y misericordioso. Señor, un día tú tuviste misericordia de mí, no tenía nada que ofrecerte, pero hoy, Señor, tú me levantaste como un ministro de tu palabra, y hoy, Señor, delante de ti yo te presento cada una de estas vidas que se han puesto de pie. Señor, en el nombre de Jesús, en ese nombre soberano y grande, te ruego, Padre, que te muestres, te reveles a cada uno de ellos como un Dios que perdona sus pecados, como un Dios que se compadece de su necesidad, como un Dios, Señor, que muestra su palabra y que ve su perdón glorioso. Te pido, Señor, que nuestro corazón sea convicto de pecado y que pueda recibir la maravillosa sangre de Cristo que limpie sus pecados y que podamos venir a una vida nueva, a una vida maravillosa, a una vida espiritual, donde podamos vivir por tu gracia en la plenitud de este evangelio. Padre, gracias, porque también si hay necesidad en ellos, también te pido que tú puedas ser propicio a cada una de ellas. Padre, en el santo nombre de Jesús, te pido que tu Santo Espíritu traiga sobre ellos tu paz y tu gozo.
y que esta decisión sea confirmada por ti, Señor, en el santo, bello y poderoso nombre de Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. En Cristo nuestro Señor, el pueblo dice amén. 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 Pongámonos de pie, queridos hermanos. Démosle gracias al Señor. Gracias, Padre Santo, por esta bendición. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.